llamo Olga Martínez, es el apellido artístico. Mi nombre es Olga Martínez López, apellido checoslovaco, son un poco corrientes. Bueno, vamos a ver. Mi amiga me acaba de decir que queréis un poco hablar con una persona que haya hecho una obra pictórica y entonces me pareció que era una buena idea. Para lo cual voy a empezar un poquito contando mi historia, ¿vale? Así por encima. Vamos a ver. Yo cuando acabé preuniversitario, que no, eso ya no existe, mi padre me dijo, a ver hija, ¿tú qué quieres ser en la vida? Y yo le dije, quiero ser artista. Y mi padre dijo, wow, vente conmigo, filliña, que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en aquel momento ser artista no era una profesión segura. Entonces mi padre dijo, tú vas a ser farmacéutica. Y yo cuando, claro, ahora es diferente vuestra concepción, pero en aquel momento, cuando tu padre te decía farmacéutica, tú eres farmacéutica. Entonces dijo que eso, que era una profesión donde ganabas dinero, que eras muy respetada, y porque además me dijo algo que lo voy a transmitir porque es importante. Y me dijo, tú en la vida tienes que procurar ser independiente económicamente. Si tú tienes dinero propio, tuyo, tú puedes gobernar tu vida. Entonces, siendo pintora es más complicado porque es algo que no está, en aquel momento no estaba muy así. Entonces, yo no pude ser pintora porque mi padre me dijo que de eso nada. Y al final, como yo tampoco quería ser farmacéutica, conseguí que mi padre aceptara el que fuese maestra. Entonces fui maestra. Hice secretariado de dirección, hice música, porque además mi padre le gustaba, yo creo que fue el que me indujo de alguna manera en las artes y las músicas, porque me llevaba a conciertos, me llevaba al Museo del Prado. En aquel momento, aunque yo en aquella época no era muy corriente que los padres llevasen a sus hijas, y me ponía delante del cuadro de Velázquez y él me explicaba, mi padre era alto y yo bajita, pequeñita, y me decía, fíjate en esto y fíjate en esto otro. Entonces, claro, pues ahí yo creo que fue el germen de mi vida artística. Entonces, bueno, me hago profesora, actúo como profesora mucho tiempo, pero la vida a mí me premió porque yo siempre quise ser artista. Y cuando me caso, tengo hijos, vengo de Santiago para Pontevedra, y en Pontevedra, de repente, por arte de Birloque, inauguran o se crea la Facultad de Bellas Artes. Y yo dije, esta es la mía, ya está. Yo voy de cabeza. Y de hecho, hice la carrera con 45 años y la acabé con 47, o sea, no, 43, con 43, acabé con 47 años la carrera de Bellas Artes. Además, eso no está diciendo que se puede estudiar siempre, en cualquier edad, ¿verdad? Sí, exactamente. Además es que esto no es por, me lo recomendó Eugenia. Saqué 13 notables carreras, y así a grandes rasgos. En Pontevedra Beach, en Miami, ¿cómo se llama este sitio? Bueno, es igual. En Alemania, en Portugal, en toda España. O sea, fui recorriendo muchos países. Entonces, ahora vamos a entrar ya, una vez dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que son, lo que llamamos cocina, lo que llamamos nuestro taller, el taller del pintor, ¿no? Y el taller del pintor, yo os traje aquí unas pequeñas muestras porque así lo veis mejor y os entra mejor en el concepto que yo quiero que expresar. Vamos a ver. Para ser pintor no pinto, ya cojo una brocha y ya está. No. En primer lugar, tienes que saber utilizar lo que se llaman útiles trazadores. Se empieza por los carboncillos, por los lápices, Entonces yo traje aquí
unas pequeñas muestras para que veáis. A ver. Que me rompieron la mitad por el camino, pero bueno, es igual. La idea es la que yo quiero expresar. A ver. Se rompieron todos. Tenía que haber leído en una cajita. Pero bueno, es igual. A ver. Esto se llama útiles trazadores y se usa para empezar a dibujar. Esto es un grafito. Esto no es ni un lápiz, no es un lápiz tradicional, porque el grafito está dentro, el lápiz tiene grafito. Estos son los carboncillos que hay de diferentes tamaños, o sea, los hay muy finos, menos finos, un poquito más gordos. ¿Y por qué? Porque si tú estás haciendo un dibujo, por ejemplo, estás haciendo esto, pero lo estás haciendo en grande, Estás haciendo esto, por ejemplo, pero esto en grande, pues no vas a coger este finito y porque entonces es toda la vida. Entonces tenéis que coger, y cuanto más grande sea el carboncillo, lo ponéis así un poco en horizontal y hacéis zas, 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 y lo hacéis más rápido y mejor, ¿vale? Esa es la diferencia, usar diferentes tamaños. Claro, es que los cuadros de Olga son muy grandes, ¿eh? Claro, son muy grandes. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, hay que conocer los diferentes lápices. No hay un lápiz solo, no. Hay muchos lápices porque la diferencia está en la mina, lo que es esto. Es decir, hay el HB, el 2B, el 4B, el 6B, el 8B. Hay una gama inmensa. Entonces, para poder dibujar, no hay que tener un lápiz afilado con afilalápices. No. Hay que hacer para que la pincelada sea más plana, y además para mezclar también. Para mezclar dentro, ¿vale? Pasamos a otra cosa, veis que los pinceles son tan largos. Bravo. Bravo. Es decir, cuando estás pintando con la cabeza y el brazo y la mano. No estás pintando, vamos a ver, yo no estoy pintando así. Yo no pinto así. ¿Pinto así? No, nunca. No, pues mal. Tienes que pintar alargando, cogiendo ¿cómo se llama? Por aquí, aquí no, aquí tampoco y por aquí. Por la mitad. ¿Para qué? Para que tengas dominio del pincel. Ese dominio se consigue con la muñeca y con el brazo. Por eso los pintores tenemos problemas de cervicales, porque estamos todo el tiempo así. Con alegría, o sea, no puedes, y además tienes que ver lo que estás pintando con exactamente, es decir, tú tienes que estar a una distancia más o menos como tu brazo, más o menos, una distancia cómoda, y cuando estás pintando también tienes que separarte de lo que estás haciendo, porque tienes que ver, entonces sabemos que cuando queremos dejar un cuadro a medio hacer, tenemos que echarle un barniz de retoque. Eso es importante, porque claro, estamos hablando de óleo. Óleo es una mezcla de pigmento con aceite. Acuarela, acrílico, es una mezcla de pigmento con agua. ¿Vale? Que esa agua también puede ser con otras mezclas. Yo me hago mis propias pinturas de acrílicas. Acrílicas me las hago yo. Óleos no las hago porque es mucho trabajo. Hay que pulir mucho y echar mucho aceite de linaza. Es muy trabajoso. Pero el acrílico lo hago yo. Hago unas fiambreras y me hago unas fiambrerazas de caray. Compras en las tiendas, compras el pigmento, que el pigmento
en el tenemos muchísimos ocres, muchísima diferencia, muchísima separación de ocres. Bueno, pues hay que echarle el barniz de retoque, porque si aquí no acabé, tengo que dar un poquito de barniz, porque cuando vuelva a empezar, si no, pues no puedo mezclar lo anterior con lo que voy a hacer de nuevo. ¿Vale? Una vez que tengo ya totalmente el cuadro hecho, dejo espero como 4 o 3 meses y le doy el barniz final para que el polvo y la luz demasiada estorbe la calidad de la obra, ¿no? ¿Ves? Es que quería preguntar una cosa Ahora, yo sé lo que vamos a preguntar. sobre eso. Sé lo que Eso vamos que a acabas de decir. Pero bueno, antes de tengo que pensar, pero tiene que ser algo que a mí me llame la atención, algo que me dé un impulso, algo que yo note. Los pintores en el fondo son muy observadores de la vida cotidiana y yo estoy viendo posturas que me están quedando en la retina que me van a servir después, luego, para hacer un cuadro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo? pues lo primero, observar todo. Porque ves, no estáis sentados, está observando posiciones. Yo en la playa me lleno de ideas. Y a unos globos maravillosos. No tengo que parar modelos. Bueno, entonces, ¿cómo trabajo yo? ¿Cómo trabajo Olga Martínez? Olga Martínez trabaja de la siguiente manera, por temas. Yo puedo pintar marinas, bodegones, figura, lo que queráis que yo pinte. Puedo pintar todo. Pero yo necesito tener una idea que me sirva de hilo conductor. Por ejemplo, si observamos por ejemplo, estos cuadros, aquí hay unos cuadros que son solo figuras. ¿Vale? Están ahí ya. Que son solo figuras. Es decir, que yo me estoy basando en la forma mira, ¿veis otra niña ahí con esta vez? Eso es otra fórmula que yo estoy viendo y que lo estoy grabando. Tú, la mujer, cuando te das un cuadro mío, no eres tú, pero eres tú. ¿Sí o no? ¿Cuál quieres que te pongamos? Atrás te ponía. A ver, sí, ¿no veis? Fíjate, ¿no veis? Sí, entonces, vamos a ver. ¿Por qué yo me fijo en esto y no me fijo en otra cosa? No me fijo, por ejemplo, en el sombrero, en el zapato, o en el bolso, o en la blusa, o en el pantalón. ¿Por qué? ¿Quién me puede dar la explicación? A ver, ¿por qué, mi amor? A ver, dale. Diga, ¿por qué? Sí. Y busco lo de dentro, no lo de fuera, ¿no? Claro. Yo no quiero distraerme con la blusa de cuadros, ni con el hola amigo. No. Yo quiero que la gente que vea mis cuadros vean algo más. Y ese algo más es lo interior. Es decir, ¿qué está pasando? ¿O no quieres? Sí, ahí, ¿Sabes? Por ejemplo, mira, aquí, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta señora? ¿Qué está diciendo? Muy bien. ¿Qué más? Espera, ¿qué eran tus opiniones? ¿Tú? ¿Cómo? Miedo. Triste sí, pero miedo no, ¿verdad? Claro, cada uno te interpreta